Hola, bueno, nosotros somos Data Alliance, grupo conformado por Francisco Vélez, José Cano, Andrés Castillo y Estefania Cadena. El proyecto a presentar es el reporte final del concurso de Titanic de Machine Learning from Disaster por la plataforma de Kaggle. En cuanto a la introducción y contextualización, nuestro equipo se llama Data Alliance, somos una consultora de analítica de datos y nos hemos planteado como misión la resolución de problemas con el mayor grado de eficiencia y como visión ser líderes en consultoría analítica. El proyecto a presentar es de una competencia por Kaggle enfocada en Machine Learning con el caso de Titanic. El objetivo planteado es que, a través de Machine Learning, se logre predecir los pasajeros sobrevivientes de la catástrofe del Titanic. El tipo de implementación de Machine Learning es supervisado, dado que los algoritmos trabajan con datos etiquetados. Para los datos se tiene un set de datos entrenados y el otro de testeo. En cuanto a la información de pasajeros, la competencia nos brindó el nombre, edad, género, clases socioeconómicas, entre otros. Para la experimentación, análisis y modelos utilizados, se usó la metodología de MME, la cual es una metodología de extracción de datos para aplicaciones de ingeniería. Es una extensión del modelo holístico de CRISP, de M, y este apoya los pasos metódicos que los ingenieros tienen que observar y procesar para poder lograr sus objetivos de desarrollo basado en datos. Básicamente, a esta versión, esta versión de CRISP se le modificó y se le agregaron los pasos que se encuentran en el paso 2, 3 y 8, que se encuentran en gris en la imagen. También se utilizó el método de medición accuracy, el cual es una medida para evaluar los modelos de clasificación. En sí es la fracción de predicciones que nuestro modelo acertó. A su vez, también se obtuvieron los valores de predicción del modelo de accuracy mediante la aplicación del método de cross-validation para cada uno de los modelos. En el gráfico se puede observar cómo funciona este método a través de la ecuación. Por otro lado, los modelos y metodologías utilizados con los respectivos programas para sus predicciones, limpiezas y análisis son los siguientes. Para Features Engineering se utilizó Excel. Para la limpieza de datos y manejo se utilizó Excel. Para el Exploratory Data Analysis se utilizó la herramienta de Tableau. Para el modelo de Naive Bayes, Orange. Para el modelo de Classification Trees, Orange. Logistic Regressions, en cambio Python. Para el modelo de ensemble, que fue escogido el de Random Forest, Python. Y por último, para el modelo de Support Vector Machine, que es un modelo no visto en clases, se utilizó Orange. Sacaron 14 variables, las cuales 12 fueron brindadas por Kaggle, donde se incluía la variable objetivo que se llamaba survive, la cual representaba si una persona sobrevivió o no. También se agregaron dos nuevas variables, una llamada population type, que era de tipo categórica, la cual identificaba si una persona era de mayor o menor edad, y también se agregó otra llamada surf had fun, que también fue de tipo categórica, la cual relacionaba si el sobreviviente tenía familia embarcada en el Titanic. En la limpieza y el manejo de datos se procedió a eliminar los valores nulos, los valores repetidos, y también se crearon las dos variables, las cuales fueron mencionadas anteriormente, para poder desarrollar el proyecto. En cuanto al Exploratory Data Analysis que se lo realizó en Tableau, hubo un total de 418 registros donde se pudo identificar que las personas mayores de edad tuvieron una mayor cantidad de personas que no sobrevivieron, también que las mujeres tuvieron una mayor cantidad de pérdidas a comparación con los hombres, y los hombres tuvieron un total de 244 personas que sobrevivieron. La tendencia se relacionó con las personas dependiendo de su clase social, o también las personas de acuerdo al puerto de embarque. La calificación de precisión que se obtuvo, se utilizaron dos software, Python y Orange. Esta se pudo identificar que el Classification Tree y el Random Forest fueron los modelos con un puntaje mayor. Y en cuanto a los resultados basados en la calificación brindada por Kaggle,
se encontró que en primer lugar fue el modelo de Classification Tree y en segundo lugar fue el Support Vector Machine con valor de 0.765. Bueno, seguido de esto, lo que usamos fue determinar mediante una Receiver Operation Characteristic Curve, ver cuál de todos nuestros modelos aplicados presenta mayor mayor área bajo la curva. Para este gráfico tenemos que enfocarnos más en cuál de las curvas está mucho más cerca a lo que es el filo de la gráfica. Y encontramos que el Random Forest tiene alrededor de 0.86 de área bajo la curva, superando encima en más de 10 décimas a el resto de lo que son nuestros modelos aplicados durante el proceso de implementación. Seguido de esto, utilizamos lo que es un nuevo modelo no visto en clase que se llama Support Vector Machine. Este modelo es un modelo de aprendizaje automático de vectores. En resumen, lo que hace este modelo es separar lo que son en dos espacios, lo que son los atributos de cada característica en un hiperplano, maximizando así el margen entre las instancias de diferentes clases. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un hiperplano en donde está dividido el tipo de atributo que presenta cada característica y cada característica se une mediante lo que es un vector de soporte. Este vector de soporte lo que hace es entender la relación existente entre una característica y la característica target que queremos entender para la predicción. Lo que tiene este modelo es dos entradas, que serían los datos, y lo que sería el procesador, que son los datos, ya el conjunto de datos procesados en sí. Y como output tendríamos lo que sería el learner. El learner es un algoritmo de aprendizaje automático de vectores con una configuración específica. Esto se va a presentar más adelante. Y segundo tenemos lo que sería el clasificador. Y tercero, como se explicó antes, el vector de soporte. Aquí tenemos lo que es el ejemplo de cómo se implementó en lo que es Orange. Tuvimos lo que es, primero que todo, el CSVM y el BSVM, que se basa en una minimización diferente de la función de error. Además, aquí podemos establecer cuánto límite de error estamos dispuestos a aceptar. En este caso, lo que aceptamos fue alrededor de un 0.95%. En el siguiente bloque se entiende lo que ocupa el núcleo en función que transforma el espacio de los atributos en un nuevo espacio de características para ajustarse al hiperplano, como se explicó anteriormente. Y tercero, tenemos lo que es los parámetros de optimización. En los parámetros de optimización establecemos la desviación permitida del valor esperado y además el límite de iteración que se establece como mínimo las iteraciones que vamos a realizar. Realizamos 100 porque es un número apto y se encontró mediante literatura. Por otro lado, prestamos lo que es un ensamble. El ensamble es una técnica de aprendizaje automático que combina varios modelos básicos en sí para tener un modelo una predicción mucho más óptima, mucho más precisa. Este ensamble en sí tiene varios métodos. Uno de los métodos se llama bootstrapping. El bagging se denomina como bootstrap aggregation y lo que hace más bien el ensamble es tener estos datos, igualmente datos de entrada, datos procesados, learner y classification random forest. Lo que sucede dentro de un ensamble es que toma distintas muestras de lo que es un dataset para en sí realizar diferentes predicciones mediante escoger diferentes características dentro de cada uno de las muestras. Una de las imágenes presentadas aquí es un ensamble formado por diferentes classification trees. Seguido, nosotros lo que hicimos es implementar otro método de ensamble que es denominado Random Forest. Este es un tipo de bagging, como se denominó antes, Bootstrap Aggregating,
pero con un ligero ajuste. Lo que sucede dentro del Random Forest es que lo que toma es un dataset. De este dataset toma un sample bagging o bootstrap sample para formar lo que es cada uno de los decision trees. Lo que hace de diferente esto es que cada sample es tomado aleatoria con una aleatorización anterior y cada sample empieza aleatoriamente con cada una de las características principales. No toma todas las características, más bien solo toma las características dentro de cada sample para así inicializarla de una manera aleatoria y empezar cada uno de los decision trees. Por ende, este nivel de diferenciación proporciona un conjunto mayor para agregar y por lo que produce un predictor más preciso. La implementación que realizamos en Python, lo que hicimos fue tomar en cuenta todas las características. Entonces, realizamos lo que es el max feature igual al mismo número de características presentadas en lo que es el modelo de Titanic. Se tomó en cuenta sexo, clase, edad, el tipo de pago, el tipo de embarco, si es que presentaba familiares o no, y encima más, y la característica de parche. También se realizó lo que es un respectivo procesamiento de las variables no numéricas para que se categoricen de manera binaria. Esto en sí es necesario realizar para que el modelo pueda tomar en cuenta lo que es el modelo, la predicción y utilizar los datos todos de la misma manera numérica. Se estableció un número de estimación de 100 árboles. Este número es igual mediante literatura, se encontró que es un número óptimo, con un máximo de profundidad no declarada, para que el árbol se detenga cuando ya encuentre la solución, la predicción más óptima establecida, y con un bootstrap igual a true. Esto es para asegurar que tome muestras diferentes para cada uno de los árboles que se va a generar. Ya, a continuación les voy a presentar los mejores resultados en la evidencia del submission code y el valor de la predicción. Tenemos en primer lugar el modelo de tree prediction con un total de 0,77 aproximadamente, seguido por el SVM prediction con un total de 0,76 de valor de predicción. Bueno, ahorita les quiero comentar algunas características del modelo que tuvo mejor valor de precisión, el cual fue el Classification Tree. El mismo es un algoritmo de clasificación simple que divide los datos en nodos por pureza de clase. El mismo contiene varias señales, tanto de entradas como de salidas. Ejemplos de señales de entrada son datos datos preprocesados, y de salidas son learner y árbol de clasificador. Para tener una idea más clara se puede ver en la imagen. Adicional a eso, cabe destacar que el mismo tiene diversos parámetros, los cuales son: el primero, inducir un árbol binario; el segundo, minimizar el número de instancias en las hojas; el tercero es dividir subconjuntos más pequeños; el cuarto es detenerse cuando la mayoría alcanza un porcentaje; y finalmente el 5 es el límite de la profundidad máxima del árbol. Ya, y finalmente las limitaciones, conclusiones y recomendaciones. Bueno, como una limitación puede ser que el set de datos pudiera ser más completo con el fin de que el análisis sea más específico, es decir, que proporcionen más información acerca de los pasajeros, entre otros. Por otro lado, el Classification Tree y el Random Forest, como se mencionó anteriormente, fueron los modelos con mayor resultado, con un total de 0,82 de valor de precisión. Sin embargo, lo interesante fue que en base al Kaggle, los modelos que fueron más precisos fueron de la misma manera el Classification Tree con un valor de 0,77 y el Support Vector Machine con 0,765. Adicional a esto, se debe mencionar que en Kaggle, como se mencionó, la precisión con respecto a quién sobrevivía era menor. Adicional a eso, también se esperaba que el Random Forest Ensemble tenga un valor de precisión alto. Por otro lado, en el caso del Random Forest Ensemble,
cabe mencionar que se tomó en cuenta todas las características para la generación de los árboles, las cuales consideraban el set de datos completo. Aparte, se esperaba que los modelos Logistic Regression y Random Forest sean más precisos a la hora de predecir estos datos del caso, debido a que son modelos sumamente útiles cuando se trata de un problema de clasificación, con variables categóricas. Aparte, se necesitó una transformación de las características no numéricas en variables categóricas de naturaleza binaria, con el fin de predecir estos mismos datos. Una vez hechos los submits en el Kaggle, tuvimos una posición en la competencia de 11.122 de 16.704. Bueno, y finalmente, como una recomendación, se podría decir que sería fundamental probar todos los modelos existentes supervisados con el fin de ver cuál es el más preciso y poder compararlos unos con otros. Bueno, con respecto a Features Engineering, cabe destacar que el agregar de nuevas variables modificó la precisión de la predicción, y por otro lado, el hecho de considerar y descartar, como depende del criterio de uno, estos valores pueden haber afectado la predicción de los mismos datos. En cuanto a la limpieza y manejo de datos, cabe mencionar que la mayor investigación, si es que los datos nulos deben eliminarse, o se debería utilizar la mediana para reemplazar los not a number. Y finalmente, con respecto a los algoritmos, cabe mencionar que se debería predecir mayor cantidad de modelos